Muy buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Belleza con Alfredo Palacios, acompañado de Gina Ibarra. Y bueno, pues hoy vamos a tener una invitada y que vamos a tratar un tema que bueno, pues que le interesa a todo el mundo, tanto al papá como a la mamá, como a todo el mundo. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada, la doctora Sara Elba Espinosa Padilla, jefa de la Unidad de Investigación de Inmunodeficiencia del Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, pues el tema que vamos a tratar ahora son niños burbuja. ¿Y qué es eso de niños burbuja? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ya te estás preparando para tu niño burbuja que anda ahí? Ya este niño ya está aquí preparando, es niña. ¿Niña? Es niña. ¿Ah, es niña? Felicidades. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es eso de niños burbuja? Bueno, este término de niñas burbuja se acuñó por un paciente, por un niño que tiene o que tuvo una inmunodeficiencia primaria. Entonces, son pacientes que tienen problemas de las defensas y se infectan mucho. Y entonces este niño se mantuvo aislado, con un aislamiento en aquel momento muy importante, y entonces por eso se determinó, se puso este nombre de niño burbuja. Se hizo hasta una película, ¿verdad? Sí, ¿Vive así todavía es, el niño? así es. Bueno, Debe de ser ahorita ya un adulto. Señor. Ajá, un señor, exactamente. Pero sí logró alcanzar una edad adulta. Sí, se hizo un trasplante, ajá, exacto. ¿Y cómo se manifiesta eso de niño burbuja? Sí, la principal manifestación son infecciones de repetición. ¿La mamá o el niño? El niño. La mamá no tiene síntomas. ¿Pero y por qué nace un niño burbuja así? Bueno, los niños tienen un problema genético. El problema genético puede ser heredado y puede ser una herencia por parte del papá y de la mamá cuando es un problema autosómico recesivo, o puede ser una herencia en donde la mamá es portadora y se transmite. También hay casos donde no hay herencia y cuando está la formación del niño hay un problema en ese momento, es una mutación o una alteración de novo, donde los papás no tenían, pero se puede presentar en el producto. Entonces, generalmente los papás tienen una forma atenuada o no se expresa y entonces no se dan cuenta, y hasta que el niño nace empieza a manifestar este tipo de infecciones, y son infecciones que no mejoran. Entonces tienen algunas características estos procesos infecciosos hasta que alguien los detecta y entonces se sabe que tiene esta enfermedad. Por ejemplo, ese niño puede ser un niño que no tenga muchas defensas para que le dé ese tipo de problema. Sí, de hecho siempre tienen un problema de las defensas. Puede ser leve, moderado o severo. Y siempre se manifiesta con infecciones. Eso es la característica más importante. Aunque sea severo, al inicio empiezan con infecciones banales hasta que van siendo más complicadas. Entonces es bien importante identificarlas porque a veces estos niños pasan siempre por muchos consultorios, no se identifican hasta que las infecciones llegan a ser muy complicadas y llegan a un hospital. ¿Y cómo se le puede subir las defensas? Subiéndole las defensas se termina el problema. Sí, hay diferentes tipos de inmunodeficiencias, entonces dependiendo de cada tipo el tratamiento es diferente, pero algo que es bien importante que todo el mundo debe de saber y de conocer es que estos pacientes, la mayoría de ellos tienen tratamiento, y cuando el tratamiento se da oportuno, los niños tienen una calidad de vida y una esperanza de vida igual que los niños de otras enfermedades, aún los más graves. Los niños con padecimientos más graves de las defensas, que son niños con inmunodeficiencias severas, su opción de tratamiento es el trasplante de células progenitoras, y cuando se trasplantan a tiempo y el trasplante es exitoso, entonces su sistema inmune se recupera al íntegro como los otros, y entonces viven igual que cualquier otro niño. Oye, el término de burbuja es porque este niño que inició todo vivía dentro de una burbuja para evitar los gérmenes. Sí, ¿Cómo vive un niño normal que tiene este problema? Exacto. Después de tantos años de que se presentó esta enfermedad. Claro, bueno, actualmente los niños, lo más triste es que no se diagnostica, entonces andan en sus casas y andan en cualquier otro lugar en contacto con todos los microorganismos. O sea, hasta el momento en que se identifica que efectivamente este niño tiene un padecimiento de inmunodeficiencia, es que llega a un hospital y en el hospital se pone en un privado o en un lugar aislado.
Claro que ya no está con bolsas ni nada de esto, pero es un cubículo, un cuarto, en donde se toman todas las precauciones para que las personas que entran, tanto médicos como familiares, entren con cubrebocas y con material para no transmitirle procesos infecciosos o microorganismos a este paciente. Bueno, este problema de estos niños que nacen así, los padres, ¿de dónde lo pescan? ¿De dónde le viene? Digo, porque debe de ser genético, ¿no? Algo que los padres hicieron o tuvieron algún problema en la sangre o para transmitirse al bebé. Es un problema que está en los genes. Es un problema porque hay una alteración en algún gen de los papás. Entonces, ellos a su vez lo adquirieron también de sus padres. Algunas veces, como les mencionaba, es de novo. Entonces, puede ser que nadie de los papás lo tenga y el paciente, al momento de estarse formando sus células, el gen todos los humanos, al momento de la gestación, los genes sufren cambios y se eliminan para dejar solo los genes buenos. Pero hay algunas ocasiones, como en muchos padecimientos genéticos, que no hay este control y entonces se expresa un gen anormal. Y esto también puede llegar a ocurrir. ¿Es frecuente que nazcan los niños así? Sí. No es tan frecuente comparado, por ejemplo, con infecciones de vías aéreas superiores, ¿no? O con alergias. Y hay un subregistro a nivel mundial y a nivel de nuestro país por la falta de conocimiento. Pero nosotros hemos observado en el Instituto Nacional de Pediatría que conforme nosotros hemos difundido más el término, cada año nos llegan más pacientes con síntomas, con sospecha y que diagnosticamos. Y esto es bueno porque los pacientes llegan más pequeños y con menos complicaciones. Por ejemplo, un niño que no le hacen caso, que no saben los papás que tiene ese problema, crece, ¿qué problemas tiene cuando sea adulto? ¿Llega a convertirse en adulto? Los niños que tienen una inmunodeficiencia combinada severa se mueren dentro de los primeros 5 años de vida y generalmente dentro de los 2 y 3 años de vida. Entonces, cuando no se identifican, los niños siempre llegan con un proceso infeccioso o más aún mueren en su localidad y nadie supo que tenía una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué son las inmunodeficiencias primarias? Son estos padecimientos, son genéticos, que pueden ser heredados o de novo, como les mencionaba, y en donde hay una deficiencia, como su nombre lo explica o lo dice, en el sistema inmunológico y no se pueden defender bien. ¿Y es igual en niños que en niñas? Es igual las manifestaciones, pero como hay una tendencia muy alta de que sean ligadas al X, es decir, de que la mamá sea portadora, entonces muchas de ellas predominan en varones. ¿Por qué? Pero si lo anda igual dentro del... O sea, se presenta más en varones. Sí, pero si la mamá es portadora y trae al bebé ahí, sea niño o sea niño, por el X, ¿no? Puede ser igual. Lo que pasa es que cuando la mamá es portadora, tiene una parte que contrarresta y ella no expresa la enfermedad. En cambio, el niño siempre la va a expresar. Entonces, si tiene una mujer, la mujer puede ser portadora y el niño, en cambio, siempre que tenga un varón, el varón lo va a expresar. Y la niña nada más es portadora. Exactamente. Crece normal. Exactamente. Yo creía que era el papá. Sí, fíjate, pero es al Cuando revés. el papá es portador, la niña es la que sale afectada. O sea, no es así, es la mamá portadora. Es increíble, ¿no? De que, por ejemplo, la mamá le afecta al niño, al varón, y si es niña, la niña es portadora. Para cuando tenga sus hijos. Exacto, van a tener el mismo problema. Exacto. Entonces, esto tiene una trascendencia mayor, porque cuando nosotros tenemos al paciente, bueno, primero nuestra obligación es identificarlo, diagnosticarlo y darle el tratamiento. Pero después va más allá de eso, identificar en la familia si la mamá es portadora, por si quiere tener más embarazos, y las hermanas, ¿no? Oye, ¿el tratamiento es de por vida? Porque ¿cómo viven estos niños burbuja? El tratamiento, es que eso es bien importante. El tratamiento es, una vez que se identifica, se trasplanta. Y una vez que el trasplante ha consolidado, entonces ese niño ya tiene sus células, el sistema inmune que antes no tenía, y van a trabajar y va a producir anticuerpos y va a producir no todo. Es portador. Y ya no necesita ningún otro tratamiento. Una vez que el trasplante ha sido exitoso, se vigila de células progenitoras. Entonces, igual que los niños que tienen cáncer, se pasan células progenitoras que pueden ser de diferente origen, de médula ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical. Pero esas células se injertan
y entonces producen lo que el niño no tenía. Pero, por ejemplo, ese niño ya con ese implante ya queda limpio de todo, ya no es portador ni nada, ya no, sus hijos van a salir limpios. No, puede ser que todavía a nivel genético, no lo cambia, claro. exactamente, él ya produce, pero sus genes pueden seguir transmitiendo, pero ya no se transmite al 100% de la población. Dependiendo del tipo de herencia, puede ser el 25% solamente que tenga el riesgo. Y entonces se le tiene que dar asesoramiento genético y estar pendientes, ¿no? Pero sería, doctora, usted como médico, y yo sé que usted dice, no, pues el niño aunque nazca así es un ser humano, ¿no? Pero ¿no sería que mejor se mantuvieran quietos los papás si saben que tienen ese problema ese riesgo de no traer niños al mundo? Porque si los dejan, si no tienen el dinero para llevarlos a un trasplante, van a morir a los 5 años, ¿no? Sí es. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Y regresamos, bien, vamos a continuar con nuestro programa. Y bueno, lógicamente que, a ver, doctora, si una persona se van a casar, se hacen examen de todo tipo. En ese examen que le hacen cuando va uno al prematrimonio y no sé qué rollo, que es de la sangre y no sé qué, ¿sale este tipo de problema? No, porque son estudios más sofisticados y complejos, son estudios genéticos. Generalmente lo que se hace son muy sencillos y son para ver si no hay infecciones, exacto, si no hay datos o infecciones que se puedan transmitir sexualmente, nada más. Pero no hay estudios genéticos porque si no se determinarían muchas otras enfermedades, no nada más las inmunodeficiencias primarias. Bueno, pero ¿como cuáles otras enfermedades? Por ejemplo, la diabetes. Claro, o problemas, la tendencia para hacer problemas cardíacos, otras enfermedades congénitas. Pero esas se controlan, ¿no? Y se vive toda la vida. Pero también hay, por ejemplo, enfermedades metabólicas en donde una parte de la bioquímica, por ejemplo, de un individuo no funciona bien y entonces los niños nacen con algunas alteraciones y esas tampoco se pueden detectar desde que se casan, porque son problemas genéticos. Válgame Dios, entonces sí deberían de ir con un hacerse... genetista antes de embarazarse. Pues con todo el conocimiento nuevo del genoma y todo eso, a lo mejor en un futuro podrían hacer estudios para saber el riesgo de cada persona antes de casarse. Claro, porque si vamos a casarnos y vamos a traer problemas en lugar de traer felicidad, porque un hijo es una felicidad, sí, pero si el niño viene enfermo y ya viene enfermo no porque sea culpa del niño, sino porque yo o su madre somos culpables, que ya tenemos los genes, y si nos dicen ustedes pueden tener hijos pero pueden tenerlos de esta manera, entonces como que lo piensa uno 2 veces. Sí, pero como en todas las enfermedades, por ejemplo el cáncer también es algo que se puede desarrollar en cualquier momento. Entonces yo creo que ahorita en la posición en la que estamos en el mundo y la salud, lo más importante es, una vez que esté, identificarla y darle el mejor tratamiento posible, porque sí existe y porque pueden tener una calidad de vida normal. ¿Y siempre se manifiestan cuando son chiquitos? ¿O puede ser que alguien haya tenido su niñez maravillosa y en la adolescencia se le presente este problema? Hay una inmunodeficiencia, que es la inmunodeficiencia común variable, que a diferencia de las otras, en donde la mayoría empiezan en los primeros años de vida, pueden empezar en la adolescencia o en adultos jóvenes. Entonces, también hay adultos jóvenes que pueden empezar a tener datos de infecciones y que es una inmunodeficiencia primaria y es totalmente diferente porque a veces la gente la confunde con una inmunodeficiencia secundaria como SIDA, pero es totalmente diferente. Pues sí que está tremendo. Ahora, yo lo que decía, doctora, es lo del cáncer y muchas enfermedades, bueno, se da uno cuenta y eso. Ahora, lo que usted dice, para que descubran la enfermedad y se curen, pero ¿y si la gente no tiene dinero, cómo se cura? Sí, porque todo cuesta. Digo, pero me imagino que esa operación es cara. El trasplante es caro y algunos otros medicamentos, pero actualmente las instituciones grandes de tercer nivel tienen la capacidad de médicos, infraestructura, etcétera, para hacer el trasplante. Sí se requiere más, porque los insumos son caros.
Entonces, lo que se hace pues es tratar de buscar una solución. Nosotros tenemos actualmente una fundación que se creó precisamente porque tuvimos un niño y no teníamos fondos para el trasplante. Entonces existe una fundación para niños y niñas con inmunodeficiencias primarias. Entonces, a través de la institución, a través de la fundación y a través de protocolos que se organizan con fundamento científico, es que se adquieren fondos para poder llevar a cabo el tratamiento en estos pacientes. ¿Cuántos niños tienen ahí en el...? En el instituto tenemos aproximadamente 450 pacientes de la historia de todo el Instituto Nacional de Pediatría con diferentes inmunodeficiencias primarias. Ahorita tenemos en el servicio de inmunología aproximadamente unos 4 niños internados que tienen de las severas. Ok. Ahora, los donantes, platícanos de los donantes, porque tiene que ser algún familiar o hay algún lugar donde pueda uno ir y, no sé, sacar la donación, o con la célula madre, por ejemplo, la que está tan de moda eso. Exactamente. Bueno, la primera opción, que sería la mejor, es que tuviera un donador relacionado directo, como pueden ser los papás, que fuera idéntico. En estos casos, bueno, el trasplante es todavía más fácil, ¿no? Más exitoso. Pero también tenemos las otras opciones. Puede haber células madre de cordón umbilical, o puede ser que la sangre de los papás, que sea parcialmente compatible, se depleten de lo que no se necesita y que se adquieran las células madre para pasárselas al niño. Entonces, actualmente tenemos, la tecnología ha avanzado bastante, entonces tenemos varias opciones para poder tener las células necesarias. Y el trasplante todavía es más fácil que en los niños que tienen cáncer, porque los niños que tienen cáncer se tienen que depletar de las otras células que pueden hacer un rechazo. En cambio, los niños con estas inmunodeficiencias combinadas severas, como no tienen sistema inmune, no tienen que rechace. Y entonces es todavía más fácil metodológicamente hacer el trasplante y que lo reciban. Aparte del implante, ¿hay algún tratamiento? Sí, hay niños que sus inmunodeficiencias no son tan severas. Por ejemplo, los niños con inmunodeficiencias humorales, en donde los único que les falta son anticuerpos. Entonces, en ellos lo que les damos es un reemplazo de anticuerpos. Y una vez que se identifica y se le pasan inmunoglobulinas mensuales, estos niños están bien, sin procesos infecciosos, porque lo que les hacía falta se los estamos reemplazando y no requieren de trasplante. Muy bien, bueno, pues para que ustedes, si quieren más información, el teléfono de la doctora Sara Elba Espinosa Padilla es el 1084-0900, extensión 1337. Repito, 1084. Pueden preguntar a ese con el doctor Marco Antonio Yamasaki. ¿Y el otro cuál es? Y el otro es 1701. 1701, la extensión 1701. Y bien, pues se nos agotó el tiempo. Bueno, pues vuelvo a repetir el teléfono. La doctora Sara Elba Espinosa Padilla es el teléfono 1084-0900, extensión 1701. 1701. Y bien, ahora doctora, yo ya sé, una pregunta que le iba yo a hacer es, usted dice que ya hay problemas con el niño que nació así, y luego le van a hacer un implante y se lo hacen del papá o de la mamá, ¿y no es peor? No, es muy sencillo. Porque si ellos son los portadores, pero no se le está poniendo algo que va contaminado. Es que no le pasan genes, solamente le pasan las células que los papás sí tienen. Las células madre. ¿Y no están contaminadas las células? No, son vírgenes. Estas células son vírgenes y tienen la capacidad de reproducir todo el sistema inmunológico que no tiene el paciente. Bueno, porque yo digo, bueno, sí, tiene sentido, ¿no? Sí, claro. Porque si tiene que ser de una gente totalmente sana, ajena, para que tenga una ventaja el niño. Claro, pero lo que se pasan son esas células que en los papás sí tienen la capacidad de producir todo ese sistema inmune que no tiene el niño. Pues es un tema muy interesante, muy interesante, pero muy triste, porque imagínate, es un tema que es triste para el niño, en primer lugar, que es el perjudicado, y tristeza para los papás, porque cuando se trae un niño al mundo, pues lo quiere uno
que venga Sí. sano, bien, Claro, claro. para que sea una alegría Claro. y podamos pues Disfrutarlo, crecer con él. claro. Pero la Pero buena bueno. noticia es que se detecta Exacto, y pueden exacto. salvarse. Y eso si está duran bueno. 5 años Exacto, los niños y se exacto. mueren, pues es una pena, la verdad. Claro. Claro, la lo detección. importante exacto es la detección Por eso oportuna hay que porque les hacerse- podemos cambiar la vida totalmente a esos Y hay que niños. hacerse un estudio completo ahora ya de genes y de todo. Si no son compatibles las parejas, mejor que queden de amigos. Ya, Alfredo. Sí, Pues no sí, casados, amigo, sí, porque pues si sí. vas a traer O la adopción, problemas. ¿no? Bueno, Claro. doctora, pues fue un placer tenerla aquí, Muchas un tema gracias. muy interesante. Gracias. Gina Ibarra. Gracias, un beso, pásenle bien, buen día. Y bueno, lo que me resta decirles es lo de siempre, que los quiero mucho, que Dios los acompañe siempre donde quiera que vayan y que para mi padre y mi madre y mis 3 hermanos, todo mi amor, todo mi cariño, igualmente para mi compadre Ernesto Alonso, Isabela Corona y mi amigo Bao. Pásenla bien y aquí nos vemos mañana.